Buenas tardes, mi nombre es Margarita Santiago. Soy alumna del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP 243 del Grupo 501 Bachiller en Administración. El módulo es Contextualización de fenómenos sociales, políticos y económicos, que nos imparte el docente Francisco Mesa. El término violencia doméstica se refiere al comportamiento abusivo, físico, psicológico o sexual, que ocurre dentro de un contexto familiar o doméstico. Este problema afecta tanto a la pareja íntima como a los familiares y puede adoptar diversas formas, comprometiendo la seguridad y el bienestar de las víctimas. Cualquier persona puede ser víctima del maltrato en el hogar, independientemente de su raza, edad, orientación sexual, religión, clase social o género. Hoy en día, la propagación de la violencia doméstica representa un grave problema global. Por lo tanto, abordar la violencia doméstica es crucial para aumentar la conciencia pública. Características de la violencia. La violencia intrafamiliar, también nombrada como violencia familiar o violencia doméstica, puede incluir distintas formas de maltrato, desde intimidación hasta golpes, pasando por el acoso o los insultos. El violento puede ejercer su acción contra un solo integrante de la familia, como su pareja o hijo, o comportarse de forma violenta con todos. El maltrato en el hogar se suele manifestar como un patrón de conducta abusiva contra la pareja durante el noviazgo o tal vez haber formado una familia por parte del maltratador, que ejerce poder y control sobre la víctima. El maltrato en el hogar puede ser psicológico, físico, económico o sexual. Los incidentes no suelen ser aislados y por lo general su frecuencia y gravedad aumenta con el tiempo. Este tipo de maltrato puede acabar provocando daños físicos graves o incluso la muerte. Una de las características son que los individuos muy dependientes a nivel emocional que manifiestan dicha dependencia a través de la agresividad. También se muestran seguras de sí mismas e incluso se aparentan ser alternativas. Sin embargo, bajo esa margen se crean que se esconden ciudadanos que suelen tener problemas de autoestima. Necesitan humillar y acometer la sumisión de su pareja para sentirse bien y superiores. Es frecuente que tenga carencias afectivas y problemáticas de características similares que arrastran desde su infancia o de su etapa adolescente. Tiene celos patológicos, no son capaces de demostrar sus sentimientos. Y un dato interesante, los niños pueden ser víctimas de la violencia intrafamiliar. Clasificación de la violencia en el hogar. La violencia en el hogar se puede clasificar de diferentes tipos, cada uno con sus propias características y consecuencias. Violencia física. La violencia física implica el uso de la fuerza física para causar daño a otra persona. Esto puede incluir golpes, patadas, empujones, estrangulamiento, quemaduras, uso de armas. Ejemplo, golpear a un miembro de la familia, tirar objetos a una persona, empujar o arrastrar a alguien. Restricción física como sujetar o atar a alguien. Violencia psicológica. La violencia psicológica o emocional se refiere a cualquier comportamiento que busca controlar, manipular o humillar a otra persona. Esto puede incluir insultos, amenazas, humillaciones, aislamiento, control de la comunicación, etc. Uno de estos ejemplos sería como gritar o insultar a un miembro de la familia, amenazar con hacer daño a alguien, humillar o menospreciar a alguien, aislar a alguien de sus amigos y familiares o controlar el dinero o las decisiones de una persona. Violencia sexual. La violencia sexual incluye cualquier acto sexual no consentido como la violación, el abuso sexual, la agresión sexual, la prostitución forzada y la explotación sexual. Uno de estos ejemplos sería forzar a alguien a tener relaciones sexuales, abusar sexualmente de un niño o persona, exponer a alguien a contenido sexual sin su consentimiento u obligar a alguien a prostituirse.
Violencia económica. La violencia económica se refiere al control o restricción de los recursos económicos de una persona. Esto puede incluir la negación del acceso al dinero, la restricción del trabajo, el control de las cuentas bancarias. Ejemplo, negar el acceso al dinero a un miembro familiar, controlar el trabajo de alguien, restringir el acceso a la educación o la atención médica. A continuación, explicaré un ejemplo de la violencia en el hogar. Un ejemplo de esto, les voy a platicar sobre lo que le pasó a un integrante de nuestra familia, llamada Alma con su esposo, Javier. Alma es una joven de 25 años que vivía con su pareja Javier en un pequeño apartamento. Alma y Javier llevan juntos 3 años. Al principio todo era feliz. Sin embargo, con el tiempo, Javier, su esposo, se volvió cada vez más controlador y celoso. Empezó a criticar a Alma por su apariencia, su trabajo y sus amigos. La obligaba a pedirle permiso para salir de casa y le revisaba el teléfono constantemente. Un día Alma llega a casa del trabajo y encontró a Javier en un estado de furia. Javier le gritó, le insultó y le empujó contra la pared. Alma se sintió aterrorizada y confundida. Javier se disculpó después diciendo que estaba estresado y que no había querido lastimarla. Sin embargo, este incidente no fue caso aislado, ya que Javier comenzó a ser físicamente violento con Alma. Con más frecuencia la golpeaba, la pateaba y la amenazaba con hacerle daño. Alma se sentía atrapada, tenía miedo de dejar a Javier porque temía que la encontrara y le hiciera daño. Además, se sentía muy avergonzada por lo que le estaba pasando y no se lo quería contar a nadie. Con el paso del tiempo, Ana empezó a aguantar todos esos maltratos hacia ella. Incluso hubo un momento donde ella quiso poner un alto porque había perdido un bebé en su vientre por los maltratos de su esposo. Ana, asustada, buscó a un familiar suyo y le empezó a contar su situación, lo que le había pasado. Su integrante de la familia le empezó a dar opciones a Alma para que tomara acciones en ese momento y hiciera algo. Alma, con mucho miedo, empezó a dudar de lo que estaba haciendo le iba a provocar un daño más grande. Cuando al fin se decidió, contactó a la policía y solicitó una orden de restricción para evitar que Javier se acercara a ella. Con el paso del tiempo, su familia le empezó a ayudar y a llevarle con un terapeuta especializado en violencia doméstica, donde le ayudó a entender la situación, lo que le había pasado, las estrategias para afrontar y así fortalecer su autoestima. Alma comenzó a seguir esos tratamientos e incluso empezó a sentirse más mejor y segura de sí misma, teniéndose una autoestima alta. Agradeció a su familiar por el apoyo que le habían brindado y empezó a continuar con su vida. La violencia nunca es la solución a un problema y solo genera más dolor y sufrimiento. La violencia es un fenómeno social y en la sociedad donde la vemos reflejada desde diferentes matrices y escenarios. Dile no a la violencia. Con 2 preguntas concluyo el proyecto. ¿Cómo afrontas actualmente la revolución digital ante los retos de la corrupción, violencia o crímenes digitales? La revolución es un proceso transformador que trae consigo enormes beneficios, pero también nuevos retos. Educación digital. La educación digital es la base para combatir la corrupción, la violencia y los crímenes digitales. En la escuela se debe enseñar a los estudiantes sobre la seguridad digital, la ética en el uso de las tecnologías, el reconocimiento de información falsa o engañosa y el manejo responsable de las redes sociales. Desarrollo de habilidades digitales.
Es fundamental desarrollar habilidades digitales en la población, como la programación, el análisis de datos y la ciberseguridad, para que puedan aprovechar la oportunidad que ofrece la evolución digital de manera más segura y responsable. Promoción de la conciencia. La sociedad debe ser consciente de los riesgos que conlleva la evolución digital y tomar medidas para protegerse. Se debe promover campañas de sensibilización sobre la seguridad digital, la privacidad, el acoso en línea y la prevención de delitos digitales. La colaboración público-privada. La colaboración entre gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil es esencial para combatir la corrupción, la violencia y los crímenes digitales. Se necesitan políticas públicas que regulen el uso de la tecnología y que protejan los derechos a los ciudadanos. ¿Qué haces para prevenirlos en la escuela, hogar y sociedad? En la escuela sería programas de seguridad digital, implementar programas digitales que enseñen a los estudiantes sobre las contraseñas seguras, el phishing, el malware, el acoso en línea y la protección de la privacidad. Educación en ética digital. Fomentar la ética en el uso de tecnologías, el respeto por los demás, la responsabilidad en la publicación de información y la lucha contra la discriminación y el odio en línea. También trabajar con los padres de familia para crear un ambiente familiar seguro y positivo en la relación con el uso de tecnología, estableciendo reglas claras y límites en el uso de dispositivos electrónicos. Prevención en el hogar. Establecer reglas claras sobre el uso de dispositivos electrónicos, el tiempo de pantalla, el acceso a Internet y el contenido apropiado para niños y adolescentes. Comunicación abierta. Fomentar una comunicación abierta y honesta con los hijos sobre los riesgos de la revolución digital, la importancia de la seguridad y la responsabilidad en el uso de tecnologías. Monitoreo y supervisión. Supervisar el uso de Internet por parte de los niños y adolescentes, especialmente en las redes sociales, para detectar posibles riesgos o situaciones de peligro. Prevención en la sociedad. La legislación adecuada. Implementar leyes que regulen el uso de las tecnologías y que protejan los derechos de los ciudadanos, incluyendo la privacidad, la seguridad digital y la protección de los datos personales. Campañas de sensibilización. Realizar campañas sobre la seguridad digital, la privacidad, el acoso en línea y los delitos digitales. Apoyo a las víctimas. Brindar apoyo a las víctimas de la corrupción, la violencia y los crímenes digitales, incluyendo asistencia legal, psicológica y social. Eso sería todo y gracias.